haces, querido Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien, acá andamos. Me voy a correr esto, así tengo un poquito más de luz, porque no sé cómo se ve. Pero... Se ve un poquito oscuro, se ve, sí. Oh. Ahí, mejor me parece, ¿no? Excelente, 10 puntos. Bueno, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Vos has tenido días agitados? No sé por qué lo decís. No, bueno, si no te estresaste mejor, pero has estado discutiendo por Twitter. Sí, por lo de Twitter, claro, sí, no, tremendo. No, a veces un poco me canso un poco, pero me gusta debatir, pero lo de estos días fue, a mí me llamó la atención el hecho de que yo hice un comentario, una chicana si querés, Sí. que generó mucho ida y vuelta, todo bien, bárbaro. Bueno, hubo argumentación del otro lado. Y a partir de eso me surgió escribir un breve artículo, un breve post. Ese post no lo leyó nadie, pero muchísima gente, una cantidad enorme de gente, dijo: River progre, zurdo, no se hace con manos. Entonces, no entiendo. O sea, el que viene solamente a decir, a insultar. Guardate que ya vamos a ese tema, ya vamos. Sí, no, ¿entendés? Claro, tranquilo. Pero bueno, sí, entonces ahí me puse a bloquear un montón de imbéciles. A ver, si te llamás Juan 4.624.299 y tu único comentario es no seas troloman, pero ¿quién sos? ¿Quién te vio? Pero volá de acá, andá a hacerte el capo con tus amigos, nabo, no sé si. Viste, a mí yo soy calentón también, andate a cagar, manda la mierda. Sí. Está perfecto. Bueno, ya somos 40 personas, ya seguro se van a ir uniendo más personas. Estamos con Iván Cardino, él es economista, conferencista, subdirector de la Maestría de Economía de Ciencias Políticas por ESEADE. Iván además es escritor, entre sus obras célebres está Cleptocracia, una que leí, y La Historia Secreta Argentina, otra que leí, y uno que me queda pendiente que es Liberalismo Económico en 10 Principios, que fue uno de los más exitosos de su carrera. Iván, quería empezar por lo primero. Quería saber de tu formación académica y empezar por ahí y ya después ir recorriendo otros temas. Bueno, muy bien. Mi formación académica es... Yo soy licenciado en Administración. Empecé la carrera en el año 2004 porque me recibí del colegio en el 2003. Fui al colegio ILSE, por ahí es un dato que interesa porque es un colegio medianamente reconocido en la ciudad de Buenos Aires, donde me he hecho grandes amigos y donde suelen salir algunos exalumnos de ahí y participan en la política, ¿viste? Entonces, qué sé yo, y parecido a Buenos Aires en ese sentido. Pero bueno, siempre me interesó la economía. Y decidí estudiar Administración porque no me decidía del todo por la carrera de Economía de licenciatura. Y después de eso empecé a trabajar en finanzas y en esa época como que ya, o sea, todo lo que yo leía era de economía. Como que me gustaba mucho, ¿viste? Y ya leía, imagínate, yo empecé en 2004, terminé en 2008, plena crisis global, culpa del capitalismo, según 90% de los que escribían sobre el tema. Ajá. Y empecé a buscar ese 10% que no escribía esas cosas, o que por lo menos daba argumentos en contra. Así llegué, aunque yo ya conocía de qué se trataba, pero así llegué un poco a la escuela austríaca. Yo ya había leído libros de Hayek, libros de Mises, entonces realmente entender que formaban parte de una escuela de pensamiento determinada. Y bueno, así llegué a la escuela austríaca, hice algunos cursos, hice un curso en Estados Unidos. Y ahí dije, pero ¿yo qué hago? Yo quiero estudiar economía, pero además yo quiero estudiar a estos tipos, porque a mí me gusta esto. Yo no sé. Sí, si me interesa.
ser ministro. Pero viste, y ahí me estudié una maestría en economía de la escuela austríaca en Madrid. Iván, se escucha medio mal, dicen los lo que están viendo. No sé si tu conexión. Ajá. Bueno, para los que se van uniendo, estamos con Iván Carrino, economista, conferencista, subdirector de la maestría en Economía, Ciencias Políticas. Esta es una de las reuniones del Club de los Viernes. Todos los viernes a las 9 tenemos una conferencia con alguien y hoy le tocó a Iván. A ver, Iván. Ahora no te escucho, Iván. Creo que ahora no sé si sale audio, si los demás escuchan. Saludo para Emi, para Iván, no sé si es un problema de conexión, creo. Creo que más un problema así. Yo estoy con Wi-Fi, a vos te veo perfecto, o sea, como si estuvieras al lado mío, te escucho muy bien. No sé si es el... ¿Vos me escuchás ahora? Sí, te escucho. ¿El resto escuchás bien? Sí, está bien. Seguimos y si no presenta más quejas, ya estamos. Sí, Iván, me decías, quería estudiar economía. Estudié mi maestría en economía austríaca en Madrid, con profesores muy célebres de la tradición austríaca, como Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, que son todos economistas conocidos. Volví, empecé a trabajar en la Fundación Libertad y Progreso de Agustín Echevarne, empecé a dar clases en materias de economía en algunas universidades, por ejemplo ESEADE, y decidí que quería estudiar más economía todavía, así que hice una maestría en economía en el STEMA. Así que, y ahí terminé mi maestría y bueno, ese es el fin de mí. No es el fin de mi formación académica, uno estudia todo el tiempo. Hiciste una especialización en la Rey Juan Carlos, en Madrid, si no me equivoco. Esa es la maestría en economía de la escuela austríaca que hice en Rey Juan Carlos, sí. ¿Con el mismísimo Huerta, o no? Exactamente, sí, con Huerta de Soto, con Juan Ramón Rayo, con Philip Bagus, María Blanco, un montón de profesores muy destacados, con mucha visibilidad. Muy, muy buenos profesores y muy, muy brillantes, ¿no? Sí, Iván, yo debo decir que por casualidad de la vida he seguido tu carrera, más o menos desde fines de 2016, ya te tengo visto. Me acuerdo que eras columnista en El Inversor Global y me acuerdo que en un momento decías, en una vuelta me dijiste que querías formar tu sendero propio. ¿Es así, no? Como formaste Contraeconomía, si no me equivoco, después, ¿o no? Más o menos, no. Contraeconomía era en realidad un sitio de la misma Inversor Global. Fue como una marca y a mí me pusieron como cabeza editorial, pero yo era solamente responsable del contenido, de escribir notas, de pedirle a otros que escriban notas, o sea, pero yo era un rol editorial dentro de una empresa que nunca fue mía, ni mucho menos, ¿no? Claro, y después fuiste por el lado de... tenés Iván Carrino y Asociados, ¿o no es así? Sí. Bueno, a ver, mi trabajo hoy en día se divide en una parte docente y académica en ESEADE, en la Universidad de Buenos Aires, en un colegio también donde soy jefe del departamento de economía, y por otro lado un trabajo de consultoría económica donde escribo informes, hago charlas, algún tipo de asesoría bajo demanda. Trabajo ahí con una red de asociados, tengo un asociado que se dedica a la parte de finanzas, yo me dedico a la parte de coyuntura macroeconómica, otro hace temas más de gestión de empresas y bueno, eso vamos desarrollando de a poco. ¿Te gusta ser profesor, Iván? Absolutamente, mucho. Es una vocación que tengo, sí, desde
sea, me encanta ser profesor, explicar, tratar de que la gente entienda, de que mis alumnos entiendan cosas que por ahí son difíciles. Bueno, para los que no saben, Iván da clases en la UBA, en una materia lectiva, y él mismo, con Krause, ofrecieron a cualquier persona que esté interesada en el curso en que vayan simplemente vayan y escuchan la clase y ellos lo van a ayudar. Eso fue formidable para mí. Esa fue una demostración de tu vocación, Iván. Sí, bueno, a ver, esa materia se llama Historia del Pensamiento Económico 2, es una materia optativa y solamente enseñamos economía de la escuela austríaca. A ver, ¿qué te pasa cuando sos profesor? Vos querés tener alumnos, o sea, dar un curso para pocos alumnos es medio frustrante. Y nos pasaba que en la UBA, o sea, las materias optativas, el alumno de la licenciatura en Economía tiene que elegir 2 materias optativas entre una oferta gigante, o sea, hay un montón de competencia, digamos. Y nos pasaba que teníamos pocos alumnos, creo 4, 5. Entonces, un poco la idea fue, bueno, abramos esto a gente que por ahí no es estudiante de la carrera, pero le interesa la economía austríaca. Le interesa la economía, le interesa un curso de economía. Así que hicimos eso y la verdad es que en materia de inscripciones siempre fue fenomenal. O sea, los últimos 3 años tuvimos mínimo 50 personas inscritas. Después, hacia el final del curso quedan menos. O sea, estábamos en 15. Sí, hoy, como todo. Sí. Algunas las deberían recursar también, como todo. Sí, pero claro, como en realidad es una cosa voluntaria y sin nota y sin luz, bueno, es una cosa que la gente los inscriben y dicen, bueno, trato de ir. Además a las 7 de la mañana de los jueves, o sea que te la regalo también, ¿no? Hay que tener vocación los alumnos, tener vocación también. Claro, sí, obviamente. Tendrías que hacer clases de economía con el profesor Iván Carrino, ¿viste? Como Huerta de Soto tiene la suya, vos tendrías que tener una playlist ahí con vos. Iván, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar de coyuntura, vamos a hablar de qué pasó en estos días, que se ha despertado una nueva grieta. Vos vi un tuit la otra vez, no sé si era un tuit, pero que vos hace 10 años en uno de tus blogs, que he revisado también, has escrito una columna justamente por el tema del conservadurismo o el neoderechismo dentro del liberalismo. ¿Qué sucede? Uy, me haces hacer historia. Yo la verdad que tengo vocación por escribir hace muchos años. La primera vez que escribí una nota, escribí algo sobre Luis de Lía cuando yo estaba en 5º año del colegio secundario y lo pegué en la cartelera de mi colegio. Estamos hablando del año 2003. Después, no sé, un par de años después, empezaba a escribir cosas y las mandaba por mail. Y yo dije, che, qué pesado que sos mandándole mails a la gente con lo que escribís. O sea, un denso el pibe, ¿viste? Le escribí a mi tía, a mi vieja, y era como, no, pará, te molesto. Y ahí descubrí el tema del blog. Entonces dije, me voy a hacer un blog. Y voy a escribir ahí. En ese momento. Un blogspot, no sé, eso era el año 2009, 2010. O sea, hace 10 años atrás. Y bueno, fue una forma como no invasiva de escribir mis ideas, y el que tenía ganas de leer leía y el que no. Y para difundir, mirá qué interesante, yo en ese momento leía mucho a Ayn Rand, me gustaba mucho a Ayn Rand. Y para difundir, pegaba cartelitos de mi blog en el subte. Y unos chicos del Partido Liberal Libertario, porque en ese momento existía un Partido Libertario, tenían otro blog que se llamaba Que no te pisen. Y como vieron mi cartelito, se pusieron a comentar y yo conocí su blog y ahí nos conocimos con la gente del Partido Liberal Libertario. Y yo era claramente liberal, pero escribía medio como, no sé, medio lateralmente. No decía del liberalismo. Pero bueno, te la hago corta. Entonces, en esa época, y mirá vos, en esa época se discutía el matrimonio igualitario. Y me acuerdo que Alberto Venegas Lynch, el pope del liberalismo, decía que no había que llamarlo matrimonio, de alguna manera se oponía. Y vos sabés que te tengo que decir que a mí el argumento me parecía convincente. Yo decía, matrimonio viene de mater, tiene que haber una mujer, bueno, es algo que tiene que ver con lo religioso, no habría que ofender a lo religioso.
Pero, entonces ahí yo decía, este tiene sentido. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la adopción, Ajá. yo, por ejemplo, bueno, a ver, la historia de ese artículo, yo veo una película que se llama Precious. La película Precious ganó un Oscar, es de una chica negra, la historia de una chica negra. Sí. No puedes no llorar viendo esa película. Pero, claro, llorás media película. Violada por el padre, creo que violada por la madre, pero tiene una maestra en el colegio que le encuentra cariño y la quiere proteger. Y entonces se la lleva a vivir a su casa o algo así, ahora no me acuerdo exactamente bien, pero termina dándole amor, contención, autoestima. Y esa mujer estaba en pareja con otra mujer. Entonces yo un día digo, a ver, estamos discutiendo si los gays pueden adoptar, y la verdad es que el escenario de Precious, que es una historia real, puede ocurrir. Entonces, no es que todas las parejas heterosexuales sean malas, de ninguna manera, pero sí puede ocurrir un caso de una pareja heterosexual mala con su nene, con su nena, y que aparezca una pareja sustituta de la orientación sexual que sea, y que sea buena. Entonces digo, ya está. No se debe prohibir la adopción homoparental solamente por ser homo, porque eso no es lo relevante. Entonces ya desde el 2010 esos temas me daban vuelta en la cabeza. Después, la cuestión del matrimonio, ya perdí un poquito el argumento de Alberto, porque digo, a ver, acá es un tema civil, es el Estado el que te casa. Matrimonio será un concepto religioso, pero está tomado por la sociedad civil y por el derecho y por la legalidad actual. Sí. Entonces, si hay matrimonio, si existe la institución del matrimonio estatal, tiene que ser para todos. Bueno, exactamente. Si la iglesia no quiere casar homosexuales, a mí me parece perfecto. Bueno, sí. Respeto la propiedad privada de la iglesia. Ahora, el Estado no te puede discriminar por tu condición, que tampoco me gusta esa palabra, por tu orientación o por tu elección sexual. Alejandro Bongiovanni, querido, te mando un abrazo, sé que estás ahí. Hablo mucho de estos temas con él. Entonces, no te puede discriminar, eso es discriminación, eso es desigualdad ante la ley, y eso es inadmisible desde el punto de vista de la libertad y del derecho del individuo, ¿no? Pues estamos hablando de derechos individuales. Y hablando de casamiento, no hace mucho te casaste vos también. Medio Sí, yo me casé, me acuerdo que puse un tuit ahí como diciendo, porque yo obviamente filosóficamente estaba en contra de que el Estado se meta en tu vida. O sea, para mí el Estado no te tiene que casar. Ajá. O sea, no se tiene que meter en esas decisiones privadas. Yo creo que de última es un contrato privado y chao. Sí. Pero bueno, casarte por iglesia, que estaba muy bueno, tenés que casarte por Estado, ¿viste? Sí, igual no me casé por iglesia, Así ¿No? que... Pero se viene. No creo, me casé hace 1000 años, no, olvídate, no hay casamiento. No se viene. No, en algún momento. Yo quiero que haya fiesta y quiero hacer trencito con hubo fiesta en su momento, hubo una reunión, pero no somos católicos practicantes. Justamente Iván, quería este tema porque lo había anotado. Bien conocemos la Fundación Acton, que es creyente, o sea, es cristiana, defiende los valores cristianos y católicos, y es defensora de la democracia liberal. ¿Vos qué pensás de la compatibilidad entre la religión y el liberalismo? ¿Las ideas se contraponen a veces o son los individuos que distorsionan ideas que hacen que se contrapongan? Sí, ahí me parece que está buenísimo el trabajo que hace Acton, el trabajo que hace Gabriel Zanotti. Hola, Sugo, querido, saludo a un amigo, perdón, te quiero mucho. El trabajo de Gabriel Zanotti, de Cecilia Vázquez-Ger, el trabajo del padre Robert Sirico, ¿no? Que en Estados Unidos también hace toda esta labor. Yo creo que en muchas cosas hay grandes compatibilidades. A ver, además, la religión, digamos, la religión no tiene por qué estar en contraposición ni a favor de, o sea... bueno, pero Rothbard lo define como que es un potenciador. En principio puede ir por caminos separados. Una cosa es el derecho, las normas jurídicas, el tipo de economía en el que vivís,
otra cosa es la religión que profesa cada uno. En un esquema liberal, cada uno tiene la libertad de tener el culto que sea, siempre y cuando no intente imponérselo a los demás. Esa es como una especie de pilar del liberalismo. Por tanto, toda religión podría convivir en un esquema de reglas jurídicas liberales. Entonces ya está. Lo que pasa es que hay algunas ideas que tienen que ver con la moral, con el deber ser, que ahí podrían llegar a confrontar, ¿no? A ver, esta moral de, como diría Ayn Rand, por más que sea o no así, la moral del sacrificio. Sí, resulta que la religión católica es interpretada como que lo moral es el sacrificio por el otro, y tal vez está generando un caldo de cultivo para que la política pública redistribuya ingresos. Claro. Y después, por otro lado, si la moral religiosa es interpretada como que está mal que dos homosexuales adopten chicos porque eso le hace un mal al niño, y bueno, estás generando un caldo de cultivo para que el Estado le diga a esa pareja, usted no adopta. Entonces ahí sí que puede haber incompatibilidades. El Papa Francisco sería el ejemplo de lo primero. Y alguna derecha conservadora, que por casualidad o no, porque yo no lo quiero ligar, una cosa no es directa con la otra, por casualidad o no, es muy católica, bueno, ahí puede haber incompatibilidades con el liberalismo. Pero yo no iría contra la religión, iría contra el argumento. A ver, ¿cuál es tu argumento? Bueno, el mío es este otro. A mí no me interesa si vos decís el argumento porque sos católico, no. Vos decís tu argumento, yo te debato el argumento. Claro, claro. Iván, ayer estaba escuchando a Sharon Brook, sé que lo conoces. Sí. Él dijo en un podcast que el rol del Estado en la pandemia sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Y es por eso que no se tiene que tomar otras atribuciones los gobiernos. ¿Vos qué opinás de esa sentencia? Bueno, mira, hoy estábamos ahí en SEADE en una charla con el profesor alemán Philipp Bagus, que fue profesor mío en la maestría, un súper austríaco además. Él daba muchos argumentos en contra de la cuarentena, o sea, en contra de la restricción a las libertades individuales, incluso en este caso. Porque claramente es fácil defender las libertades individuales cuando, bueno, no hay amenazas aparentes, pero ahora todo el mundo está con mucho miedo. Y ese miedo lleva a que los gobiernos avancen sobre la... Tal vez yo sería un poco más intervencionista que Philipp Bagus, porque él casi que hasta se opone a la obligatoriedad de llevar barbijo, por ejemplo. Y yo entiendo filosóficamente, empatizo con esa idea. Ni me digas barbijo. Claro, ni me digas si tengo que llevar barbijo. Pero yo diría, a ver, obligar el barbijo, y el que no tiene barbijo, bueno, es sospechoso de tener la mala intención o la negligencia de contagiar a otros. Entonces, algún otro rol el Estado puede tener en este tipo de eventos tan disruptivos. El problema es también transformar a la excepción en la regla, ¿no? O sea, mañana, producto de que alguna vez existió el coronavirus, las empresas van a tener que llevar a todos sus empleados en auto privado, o sea, van a quebrar todas las empresas. Entonces, digamos, ¿por qué? Y porque el Estado impone para preservar la salud No, eso es volvernos locos. Si nos volvemos locos, vamos a arruinar la economía, vamos a arruinar la salud igual, porque la gente se va a morir de angustia, y vamos a arruinarnos como individuos, porque la verdad que no se puede vivir en esta paranoia, en este encierro, directamente es antihumano, así que es terrible, digamos. O sea, incluso aceptando alguna que otra intervención en esta circunstancia, no se sigue de ahí que uno quiere un mundo más intervenido o menos liberal. Bueno, justamente, Iván, quería ir a eso. Hoy hay en filosofía dos corrientes, digamos, dos enfrentamientos ideológicos, y es, por un lado, Zizek, no sé si lo ubicás, algo establece que la pandemia va a hacerle ver a la gente que se necesita más Estado y que el Estado es necesario. Entonces el individuo va a pasar a ser como más
no te jode. altruista, digamos. Mientras tanto que Han dice que no, al contrario, la gente va a pasar a ser más individualista. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, es una pregunta que me sorprende porque no lo había pensado en estos términos. O sea, sí estaba pensando más en términos de qué tipo de rol va a tener el Estado de acá en adelante, y me preocupa que sea un rol más regulador. Eso me preocupa y creo que es lo que se viene. Ahora, sobre si va a ser más individualista o más solidario, a ver... Sí, las personas se están preocupando hoy más por sí mismas. Hoy en día. Por eso, lo que hoy vemos es una especie de... A ver, nos han infundido tanto miedo que el vecino es un enemigo. O sea, hoy estamos más individualistas que nunca. La salvación es el aislamiento. Que eso, recordemos, lo sabés vos y lo sé yo, y creo que lo saben todos los que están mirando. Liberalismo no es aislamiento. Es más, individualismo tampoco es aislamiento. Es decidir vos con quién te querés unir. Pero, a ver, a todos nos faltan nuestros amigos, nuestras reuniones en los bares, nuestras salidas, nuestras familias. Digo, nuestros compañeros de trabajo, a los que no te bancás cuando los ves todos los días, hoy los querés abrazar. Entonces yo dudo de que nos volvamos... a ver, me parece que cuando esto termine, vamos a volver a lo que éramos antes. Ni ultra individualista, como dicen los zurdos, que hacen una desfiguración de lo que es el individualismo. Sí. Y más solidario quieren que seamos. Sí sé que no sé a qué se estará refiriendo, la verdad. Los países más solidarios son aquellos más capitalistas. ¿Por qué? Porque la gente más rica tiene más plata para donar. O sea, acá anda a pedir plata, anda a tener una ONG en Argentina. Si la gente no tiene tanto con sus propias preocupaciones, no se puede dedicar a los demás. Al margen de eso hay un montón de solidaridad acá. Pero las donaciones son infinitamente mayores en Estados Unidos de lo que son en Argentina. Claro, claro. Bueno, justamente, siempre me das el pie para cambiar de tema. Justamente te quería hablar sobre Estados Unidos. Vos escribiste un libro muy importante. Bueno, para los que recién se conectan, estamos con Iván Cardino, economista, conferencista, subdirector de la Maestría en Economía y Ciencia Política en ESIADE. Iván además es escritor entre sus célebres obras, está Cleptocracia, 2015, La historia secreta de Argentina y Liberalismo económico en 10 principios, su último y más grande éxito, diría yo. Justamente, Iván, yendo a tu último libro, me preguntaba si qué pasa, ¿no? Hay una disrupción de lo que es Donald Trump entre los liberales, ¿no? Hay unos que lo adoran y hay otra corriente como Juan Ramón Rallo, justamente María Blanco también, que dicen que no, que él es ajeno al liberalismo, que está fuera del movimiento, y hay gente que lo considera muy importante para el liberalismo. ¿Vos qué opinión tenés acerca de él? Bueno, como muchos líderes políticos, siempre es muy difícil hacer una clasificación tan blanco o negro, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Ronald Reagan debe ser el considerado más liberal por parte de los liberales en materia de política económica en los últimos 50 años de Estados Unidos. Pero si vos ves lo que pasó con el déficit fiscal durante la presidencia de Ronald Reagan, se agranda año tras año. Y acá los liberales en Argentina, ¿de qué nos preocupamos? Número uno, del déficit fiscal. Entonces vos decís, ¿y eso es liberal o no? Bueno, diríamos, Reagan hizo muchas cosas liberales y muchas cosas no liberales. En el caso de Trump, yo soy muy crítico de todo el discurso nacionalista y proteccionista de Trump, y eso me parece que, por supuesto, que lo hace estar fuera del liberalismo. Ahora, ha bajado impuestos, ha bajado regulaciones, y su posición en esta pandemia ha sido de tratar de no imponer más restricciones a la libertad de la gente, ¿no? Todo el mundo lo corría por izquierda o no sé por dónde, diciéndole, usted tiene que pedir la cuarentena. Hay un tuit fenomenal de un autor americano que se llama Jeffrey Tucker, que dice que se ríe de una contradicción de la izquierda, que es, le viven diciendo a Trump que es un dictador y ahora le están pidiendo que sea más dictador que siempre y que ponga una mega cuarentena en el país. O sea, ahora lo corren por no ser suficientemente dictador. Es ridículo, ¿no?
Entonces, claro, qué sé yo, Trump, y bueno, tiene sus cosas y tiene sus otras cosas. A ver, toda esta cosa contra los medios tampoco me parece algo liberal, aunque él no es que te va a regular el medio y te lo va a restringir. Pero bueno, hay matices, hay cosas de un lado y cosas del otro. Bueno, justamente con estas matices, Iván, ¿vos qué crees que el liberalismo debe hacer? ¿Ser pragmático, hacer una fórmula pragmática, o mantener su purismo y empezar a crecer a partir de ahí y empezar a convencer gente a partir de ahí? Nadie tiene una respuesta correcta para esa pregunta. ¿Cómo voy a decir yo qué tiene que hacer el liberalismo si el liberalismo es un conjunto de ideas que está en permanente evolución, con algunos pilares que sí, que creo que compartimos muchos? Sí, cuando digo muchos... que se denominan autoliberados. No. O sea, sí. Ahora salto ahí, digo. Cuando digo muchos, digo liberales libertarios, digo la gente de la derecha que dice que es súper liberal, y digo también gente que es pro redistribución de ingresos, pro un Estado más intervencionista, pero que igualmente tienen mucho en común con nosotros en términos de libertades individuales, de un Estado que no restrinja la prensa, de un Estado con poderes divididos. O sea, a ellos yo también los diría, esto es la familia grande. Ahora, por eso digo, la política, yo dando un consejo a los partidos políticos, olvídate, yo voy a hacer cualquier cosa. Yo me dedico al mundo de las ideas. A mí me interesa el debate de ideas, el debate de argumentos, el debate por buscar los razonamientos más correctos posibles, ¿sí? Esta idea de buscar la verdad. Bueno, la verdad no sé, pero por lo menos armemos un buen argumento que sea coherente, que esté basado en la evidencia. Y ahí en esa carrera me voy a enojar cuando algunos que se dicen liberales hacen cosas que no me parecen compatibles con el liberalismo. Entonces, en el plano de lo político, yo no soy un buen jugador, porque yo creo, y ahí es una opinión sobre la política, que si vos querés ser exitoso en la política, tenés que aglutinar. O sea, tenés que poder generar una buena base de seguidores, y una buena base de seguidores es necesariamente una base heterogénea, amplia, con un montón de diferencias en un montón de cosas, pero que con algunas cosas dicen, este es mi liderazgo. Y bueno, y ahí si uno se queda con, no, yo con vos no me junto, yo con vos no me junto, yo con vos tampoco, son todos malos menos yo, eso me parece que no es conducente para la política. ¿Es conducente para otras cosas? Sí, para otras cosas sí, para escribir, para organizar debates, para profundizar en la búsqueda de la verdad. Uh-huh. La política es otra cosa. Uh-huh. Iván, yendo al plano de la política nacional, te quería preguntar sobre, digamos, las tres últimas grandes corrientes que hubo políticas en Argentina, que fueron, digamos así, el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo. Te quería preguntar, empezando por Menem, ya que hay muchos disturbios en el sector liberal por esto. Te quería preguntar qué opinión te merece esa administración. O sea, escuché un rato largo del vivo que hiciste con Gustavo Lázari la vez pasada. Ajá. Y él hablaba de esto, entiende mucho, vivió la época. El primer gobierno de Menem hizo reformas dignas de aplaudir de pie. Privatizó empresas, puso la convertibilidad, despidió empleados del sector público, el déficit fiscal naturalmente se achicó, bajó retención, eliminó todas las restricciones para exportar, o sea, desreguló la economía. Una economía que era cerrada la metió en el Mercosur, que dentro de todo era una mejora marginal para lo que veníamos. Uh-huh. El problema que tuvo Menem fue la segunda presidencia, con un desborde del gasto público, que generó un problema fiscal insostenible y una tremenda crisis, porque cuando hay moneda dura,
es más difícil manejarla. No podés salir con el atajo de la inflación, con el atajo de un dólar que puede, chao. Entonces fue muy traumática esa crisis y lamentablemente quedó manchado porque los zurdos estaban con los cuchillos entre los dientes 10 años esperando a que algo malo pase para salir y decir esto es culpa del liberalismo. Imagínate, estuvieron astutos en ese sentido. Así que no, está muy bien. El kirchnerismo es... Sí. No haría falta preguntarte por tu libro Cleptocracia, ¿no? Pero para la audiencia. El kirchnerismo, sí, ahí en Cleptocracia es un compilado de artículos míos del 2013 al 2015, más o menos. O sea, en la peor época del kirchnerismo. Cuando ya el kirchnerismo era un desborde, eran todos los desequilibrios y tratar de combatir las consecuencias de la mala política con peor política. O sea que terminamos con una economía desastrosa y sin libertad, porque el kirchnerismo reventó la libertad de las personas en Argentina. Desde el momento cero, ¿no? Pero se fue agravando. Cada vez más terminamos con el cepo, con los controles de precios, con los escraches a las empresas privadas, la denuncia a los empresarios, Moreno, una locura. Un desastre. Y Macri fue tan malo, creo que más por torpeza y por temor político que por una cuestión de convicción, que los trajo de vuelta a Cristina. Sí, es así. Iván, quería ir a un tema ahora más que nada filosófico, que no hemos charlado en estos vivos y quería tocarlo con vos. Y es el tema de, hoy en día la izquierda tiene un bastión, digamos, entre los tantos que tiene para defenderse, de los que ha cercenado a lo largo de su historia, que es el ambientalismo. ¿Este es contrario a la ideología capitalista o cómo es? La otra vez hablaba con una joven liberal, una joven promesa del liberalismo, te digo, y con la que coincido mucho cada vez que leo algún tuit de ella o es inteligente esta chica. Y me decía, no, bueno, lo que pasa es que yo creo que le digo, me gusta mucho cómo te reís de los liberales, porque también es como muy irónica y muy ácida con nosotros mismos, ¿no? Y le digo, no, me gusta. Y me dice, no, lo que pasa es que sí, yo soy muy liberal, pero bueno, creo que también se puede ser liberal y ser feminista, y se puede ser liberal y defender el medio ambiente. Y ahí yo me volví loco y digo, no, para. Una cosa, el medio ambiente, digo, no hay concepto más colectivista que el medio ambiente. Digo, ¿qué es el medio ambiente? Es una cosa tan grande, tan inabarcable. O sea, no podemos cuidar el medio ambiente. A lo sumo, yo que vivo en mi casa, bueno, tengo que cuidar de que con mis acciones no contaminar a mi vecino. Pero achiquemos un poco el espacio del debate, porque si no, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Es que no se muera una vaca? Y bueno, no sé. O sea, entonces restringamos el comer carne. Entonces empeorémosle la vida y la libertad a miles de millones de personas que comen carne, porque hay que salvar al medio ambiente. Pero ¿qué es el medio ambiente si no es algo que le haga bien al ser humano? A ver, razonamientos ridículos de esta cuarentena, de esta coronavirus. Como la gente está en su casa, tenemos carpinchos caminando por la calle. Pero, a ver, ¿a qué costo? Si vos querés carpinchos caminando por la calle, comprate una calle y tenés carpinchos. ¿Me entendés? Entonces, se va a acabar el petróleo en el mundo. Bueno, el día que se acabe y que la gente crea que eso es muy importante, pagará más por el petróleo y habrá una forma de hacer una especie de nuevo petróleo o habrá una fuente de energía que lo reemplace. Entonces, la verdad, yo no sé, no creo que sea absolutamente incompatible. De hecho, hay muchos argumentos que dicen, a ver, las economías más capitalistas son las que menos contaminan, o sea que ya estaría un poco resuelto el tema. Pero no sería mi preocupación, no sé si como liberal o como analista o como economista, decir, hay que cuidar al medio ambiente. No, tenés que cuidarte a vos, tenés que cuidar a los tuyos y no tenés que dañar a terceros, punto. O sea, y tampoco tenés que dañar el medio ambiente del tercero.
ahí hay un tema de cosas difusas, externalidades, el aire que pasa por vos, yo no te lo puedo contaminar, ok, pero hagámoslo más concreto, porque si el medio ambiente es que no se mueran 2 palomas, no, porque eso es imposible de hacer sin sacrificar al ser humano. No me parece bien sacrificar al ser humano. Bueno, justamente iba a ir por otro lado, pero me das el pie para preguntarte sobre otra cosa que está relacionado, y es sobre el veganismo. No hablo como veganismo como elección personal, ¿no? Hablo como veganismo de activismo y posición y esa parte. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué opinión te merece? Sí, claro. Bueno, por supuesto que yo no creo que nadie tenga derecho de decirme a mí que no puedo comer carne. Uh-huh. No tenés derecho a imponerme eso, ¿no? No tenés derecho a romperle la vidriera a un local, a una parrilla. Uh-huh. Es propiedad privada. Si te interesan los animales, compralos. O tener una granja y crialos vos. Uh-huh. Sí, de hecho, este argumento por ahí puede resultar chocante para alguien que esté en ese lado del mostrador o que piense eso, pero si no fuera porque los seres humanos tomamos leche y comemos carne, las vacas por ahí se habrían extinguido. O sea, la vaca no es un animal que sobreviva en estado salvaje. Claro. Vive porque cría el ser humano. Entonces el vegano te dirá, bueno, no importa, se morirán las vacas. Morirán las vacas en estado salvaje, pero no les generaremos el daño de matarlas para comerlas. A ver, yo creo que es interesante porque eventualmente, la sensibilidad colectiva, que es la suma de las sensibilidades individuales, puede ir cambiando, ¿no? En el año 1780 uh-huh. Era muy normal, no era mal visto que niños menores de edad trabajen. Yo diría lo siguiente, el capitalismo permitió que algunas familias se enriquecieran. Esas familias ricas sacaron a los chicos del trabajo. Dijeron, no, yo te voy a dar no quiero hacer tanto, te podés quedar en casa, yo te mantengo como padre. Y eso fue generando cultura. ¿Qué cultura? Que trabajen está mal. Entonces, estas cuestiones del veganismo también pueden ir generando una cultura, una conciencia, cada cantidad de adeptos, y por ahí en algún momento el mundo se vuelve vegano. Claro. Ahora, no me gustaría que se vuelva vegano por imposiciones estatales, porque ahí lo que habría sería restricción de libertad. Sí, bueno, como hablar con la E, por ejemplo, que en un momento capaz el mundo lo adopte, puede ser, pero en contra de la imposición estatal, ¿no? Ese sería mi punto. Claro. Iván, yendo a algún punto de la política argentina en su historia, ¿qué presidencia te gustó más y con qué ministro te quedarías de Economía? ¿Qué presidencia? No sé, porque tampoco soy tan experto en cada uno de los periodos históricos. Te decía, el primer gobierno de Menem me parece que hizo un montón de cosas buenas. Pero podemos ir unos años atrás, ¿no? No, ya sé. Tal vez hubo algunos antes que hicieron las cosas mejores, ¿no? Es decir, Agustín Echevarne habla muy bien de Marcelo T. de Alvear. Yo no lo conozco, no sé, no me acuerdo, no leí tanto sobre eso. Julio Argentino Roca, no sé, es un personaje muy discutido, pero es miembro de la generación del 80. No lo sé. Te diría, de los recientes, y sí, qué sé yo, el primer gobierno de Menem. Ministro de Economía sí tengo uno favorito, y el hecho de que haya durado una semana en el cargo lo enaltece. ¿Entiendes? O sea, le da un doble mérito. Claro, López Murphy. Que lo haya echado la corporación política argentina es una medalla que se tiene que colgar en el pecho por haber sido ministro, por haber dicho la verdad, por haber dicho lo que había que hacer y porque la lacra política argentina lo eyectó de su silla. Así que eso es una medalla y lo convierte en el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina desde hace muchos años. Claro, claro. Acá Iván preguntaron en el chat hace un rato cuáles son tus gustos musicales. No sé, son bastante horribles mis gustos musicales. Me gusta la música pop, qué sé yo, las cosas comerciales.
Igual soy de poner música en Spotify, qué sé yo, agarrar alguna que otra lista. Sos de salir a correr, sos de hacer deporte vos. Escucho la música en la radio y ya sameo. Sí, no salgo a correr me aburre. ¿Salir a andar en bici? Ando en bicicleta, hago CrossFit. Hace como 3 años que hago CrossFit. No se nota mucho, pero he progresado. Y ahora nada, me quiero matar, o sea, porque de alguna manera me había gustado la dinámica de ir al gimnasio, algo que nunca me había gustado en la vida. Con CrossFit sí, y ahora nada, por suerte tengo una terraza, subo, hago alguna cosa. Me divierto, me gusta, pero no es lo mismo, la verdad. Es un bajón. Acá dicen cuánto levantás de press plano. También. No, se está divirtiendo todo. Ni idea. Iván, ¿cómo es? Te quería preguntar sobre un libro de cabecera que vos tengas. Y si querés podemos poner 2, uno medio novelístico como Rand y otro más académico, filosófico. Yo tengo un video en YouTube donde recomiendo 5 libros, que son 5 libros que me han gustado mucho. Uno de ellos es de Ayn Rand, pero no es una novela, se llama La virtud del egoísmo. Y me gustó mucho en su momento, después cambié mi visión sobre algunas cosas, porque ahí Ayn Rand hace como una especie de orden inamovible, de una especie de moral absoluta, de leyes incambiables, y últimamente cambié un poco mi aproximación, ¿no? Así que Ayn Rand, La virtud del egoísmo, no es mi libro de cabecera, es un libro que sí me gustó mucho en su momento, y es bueno para entender un poco de qué van los derechos individuales, el individualismo, sacarle la negativa connotación a egoísmo, ¿no? Ese sería uno. Me gusta mucho uno que se llama 6 lecciones sobre el capitalismo, de Mises, que hoy se consigue con el título Política Económica. Es buenísimo. Gran introducción a qué es la economía liberal. Y después te diría que me gusta mucho La fatal arrogancia de Hayek. Es un libro de Hayek que se publicó, creo que después de que él se muriera, y es fantástico. Claro, sí, fue el último libro que escribió. Sí, sí. Exacto, y es clave porque él habla sobre esta arrogancia de los gobernantes que creen que saben cosas que no saben, pero además es muy interesante el concepto de orden espontáneo, de instituciones que compiten. O sea, la vida es prueba y error, el derecho es prueba y error, el lenguaje es prueba y error, todo es prueba y error. Algunas cosas quedan, porque salen bien. Es muy interesante. Cuando vos ves el mundo así, no sos dogmático, no te podés volver un dogmático. Claro. Y van a decir, esto es un relativista, no es relativista. Es permitamos que la gente pruebe y se equivoque o no, y veamos qué surge, pero estás siempre abierto a cosas nuevas, a ver qué pasa. Si no, te convertís o está el riesgo de convertirse en un dogmático, en uno que tiene la solución final, agarra la escopeta, agarra una bolsa de oro y se mete en la caverna, porque el mundo es una porquería y son todos socialistas. No, viejo, eso no es forma de vivir, ¿viste? No es forma de vivir. Hay que tener otra aproximación al mundo. Bueno, Hayek es todo eso. O yo saqué de ahí todo eso, qué sé yo. Por ahí otro saca otra conclusión. Sí. ¿Esos 3 serían? Sí, ya más, no. Hay otros 2 más ahí, pero bueno, ya está, métanse en el Sí. Estamos con tiempo. Uno es un manual de economía que se llama Principios de Economía, que es Gregory Mankiw, es un libro de universidad. Es el primer libro que lees en la universidad. Bueno, vos estudiaste ingeniería, pero por ahí lo leíste en materia de economía, ¿no? Yo leí es un libro Barro. Ah, bueno, no lo tengo leído, pero claro, es muy bueno. Barro es un tipo más cercano a nuestras ideas. Mankiw también, porque después hay otros introductorios que no. Así que no, es fantástico. ¿Y cuál es el quinto que recomiendo? Me lo olvidé ahora, no sé cuál será. Pero bueno, entre esos ya te dije un montón. Ok. Ya tocaste el tema de Hayek y te quería preguntar, él en Camino de Servidumbre, dice que las libertades económicas como que están primero o permitieron las libertades sociales, digamos. Es por eso que se usa como argumento que el liberalismo es más cercano como a la derecha, que permite esta economía, digamos, esta libertad económica, que de la izquierda, porque primero prohíben libertades económicas lo de la izquierda y después están... ¿Vos qué opinás?
Es interesante. Vos sabés que estoy releyendo ese libro. Se ve que todavía no llegué a esas citas y que no sé bien en qué contexto dirá, o sea, a qué llama libertades sociales. Yo, digamos, te diría, si hay libertad económica, hay más riqueza, la mayor riqueza tiene consecuencias sociales muy interesantes. Por ejemplo, no trabajan los niños. Por ejemplo, la mujer que está casada con un hombre que la maltrata se puede divorciar. Por ejemplo, las uniones entre personas se hacen por amor y no por dinero, porque el dinero lo conseguís en el mercado laboral. Posibilidad de dedicarse a la política porque hay más plata para financiar el pensamiento, hay más plata para financiar el arte, hay más plata para financiar a los intelectuales. Así que en ese sentido, digamos, estoy totalmente de acuerdo con Hayek. No sé, y claro, si vos me decís, bueno, la derecha permite libertad económica mientras que la izquierda no, claro, entonces lo que tendríamos es, en la izquierda tendrías cero libertad económica y encima después te quedarías sin todos los demás derrames sociales positivos que existen de la libertad económica. Puede ser. Igual me parece que hay diferencias entre la derecha y el liberalismo que igual no se resuelven, ¿no? Iván, ya cerrando, digamos, creo que ha sido fructífero. Te quería preguntar por perspectivas futuras. Está Unidos hoy, parece que se está consolidando, están haciendo algo serio, creo. Te quería preguntar, ya conoces a Segré, conoces a Agustín Echevarne. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Con qué perspectiva lo ves? Bueno, tengo la por ahí buena suerte de que conozco a todos. Yo conozco a todos en Unidos. Pero también conozco a Yamil Santoro, también conozco a José Luis Espert, también conozco a algunas personas del Partido Libertario. No sé, yo no veo las perspectivas. Pueden ser buenas o malas. Lo que hay que tener es voluntad de trabajar. Esto, viste, uno cree que... O sea, no es un tema de ser famoso, ni de ser menos famoso, ni de tener buenas ideas, ni de tener buenas plataformas. Hay que laburar. La política es un trabajo... Yo no hago política partidaria, no me gustaría estar en ningún partido político, ni en los liberales, ni en los de izquierda, obviamente, ni en el PRO, ni en el kirchnerismo, por supuesto. En ningún partido político. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Y yo prefiero trabajar en mis cosas en vez de trabajar en la política. Y la política, además, sospecho que es un laburo bastante ingrato, por más que dicen, viste, no, los parásitos de la política. Sí, bueno, el que llega, pero anda a llegar. Hay que hacer un laburo. Digo, yo conozco a Marco Hilling Olson mucho. Marco Hilling Olson ha hecho mucho trabajo en la política. Marco Hilling Olson probablemente podría haber vivido de economista en una empresa del sector privado, ganando una buena guita. Y en algún momento de su vida, a los 20 y pico de años, dijo, no, me voy a dedicar a la política. Y empezó todos los días de su vida a buscar aportantes para su campaña, para su partido, afiliados, caminando la calle. Te tiene que gustar. Tenés que amar eso, porque se te va la vida. Entonces, las perspectivas son enormes en la medida que haya voluntad de trabajar de manera seria y profesional. Aplica para todos los partidos liberales que veo circulando. Cada uno tendrá más o menos trabajo, de eso va a depender. Y obviamente, un poco de carisma, un poco de suerte, no te lo niego, más vale. Pero lo más importante es el trabajo y el profesionalismo, y la dedicación. Y ahí sí, ahí ya va mi expresión de deseo. Me encantaría que uno de esos partidos, o todos juntos, o separados, pero que al menos haya una referencia. Me encantaría que haya 5 diputados liberales y que le digan a todos que no. Regulaciones, no. Suba de impuestos, no. Tarifa, no. Todo no. Listo, me encanta. Ojalá. Y obviamente, ¿sabes lo que va a terminar pasando? Alguna cosa le voy a criticar a ese diputado, obvio, porque nosotros somos intelectuales, no nos gusta la política y vamos a traer el pelo al huevo, pero no nos den bola. Los que hagan política, no nos den pelota. Hagan política. Parte de hacer política es decir, bueno, sí, de carril tomamos estas dos boludeces que dicen, pero vamos a laburar, dejá, que se quede ahí en sus ideas. Sí, claro, pero obvio. Porque si no, no es política. Iván, ahora yendo a ya la última pregunta, te quería preguntar por este resurgimiento
del liberalismo? ¿Por qué a qué se le atribuye, crees vos? ¿Y cómo ves a futuro todo esto? Sí. Bueno, yo creo que el resurgimiento del liberalismo tiene que ver con la caída del kirchnerismo en Argentina, Ajá. con la caída del socialismo del siglo XXI a nivel regional. O sea, Maduro sigue ahí, pero su país está en un incendio. Perdió Tabaré Vázquez, perdió Bachelet. De Evo Morales no hablo porque no conozco el tema y no quiero opinar de temas sensibles. Pero digamos que hay una caída de los regímenes más izquierdistas. Y hablando específicamente de Argentina, tenés la caída del kirchnerismo. Cuando un esquema de intervencionismo fracasa en la economía, agota a la gente por 4 años, de 2011 a 2015 fue una muy mala economía, muchas restricciones, mucho autoritarismo, la gente se cansó. Empezó a pedir otras explicaciones. En esas otras explicaciones apareció la Fundación Libertad y Progreso, por ejemplo, con Agustín Echevarne, donde yo trabajaba, pero lo hablo sobre todo por el trabajo de la Fundación. José Luis Espert no es que apareció. José Luis Espert hace 20 años que dice lo mismo. Lo que pasa es que empezó a tener más cámara. Lo mismo Roberto Cachanó. Y después allá por el 2014-2015 apareció el torbellino Milei. Y sí, claro, y esas cosas, a ver, entonces empezás a combinar la decadencia de un modelo, la aparición de buenas explicaciones y la aparición encima de personajes cautivantes, y esto es una descripción objetiva, cautivantes. Bueno, que ya está, el combo está completo, ¿no? Está completo. Además, Milei no es solo un fenómeno argentino, es un fenómeno latinoamericano, hasta hispanoparlante. Entonces, bueno, ahí tenés una explicación un poco de por qué hay un resurgimiento del liberalismo, y es fantástico y me encanta que eso exista. Y creo que a futuro nos va a ir bien también, o sea, creo que hay un montón de nuevos jóvenes interesados en esto, así que por lo menos sabemos que no vamos a morir. Que va a haber liberalismo para rato. Ahora guarda, porque lo que sí se viene en el corto plazo es un Estado que va a avanzar con la excusa de la salud y del miedo, olvídate. Es más, me temo una reelección de Alberto Fernández, a pesar de que la economía esté destruida. ¿Por qué? Porque si esto medianamente se termina a fin de año, ponele, el año que viene va a empezar a rebotar. Y estamos hablando de 2020, 2021, ¿qué es eso? Por ahí 2022, no sé, en algún momento esto, no sé, hay que pensarlo más, no sé cuándo hay elecciones, 2023. Hay que ver cómo se llega a 2023. Claro. Bueno, y eso hemos estado con Iván Carrino, economista, conferencista, subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en el Instituto de SEADE. Iván, escritor, sus obras célebres son Cleptocracia, la historia secreta argentina y Liberalismo económico en 10 principios. Esto ha sido uno de los encuentros de los viernes, el Club de los Viernes. Iván, creo que esto ha sido muy fructífero. Muchas gracias por unirte y esperamos en el futuro que haya otra. Gracias a vos por tus preguntas y a todos los que estuvieron mirando con buena onda. Un abrazo grande, Alejandro. Nos vemos. Abrazo gigante, Iván. Abrazo a todos. Nos vemos.